Esta noche en Marquesina, los pormenores de los premios Platino. Esto y más en Noticias 22. Vamos a comenzar con contenidos muy interesantes que tienen que ver con radio. Antes saludo a Rafael García Villegas, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Rafa? Mi querida Laura, muy contento de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto, vamos a ponernos en sintonía con esta información. Efectivamente, porque el periodismo y la cultura para la paz inundan las ondas hertzianas. Vean por qué. El pasado 1 de marzo, Radio Educación lanzó la convocatoria para el Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas, eje y preámbulo, de la 14 edición de la Bienal Internacional de Radio, y que en esta ocasión tendrá como tema al periodismo y cultura para la paz. Estamos lanzando ya, sobre todo el Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas, que es el eje fundamental de esta Bienal Internacional de Radio que se viene realizando ya desde hace más de 25 años, que ha estado organizando esta institución y que ahora tiene como lema periodismo y cultura para la paz, como bien mencionas, que es a final de cuentas un espacio de reflexión sobre lo que está sucediendo coyunturalmente y la manera en que el periodismo y sobre todo la cultura pueden contribuir a intentar erradicar muchos de estos escenarios. A la convocatoria podrán inscribirse producciones radiofónicas o sonoras realizadas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. En esta ocasión se lanza en 5 categorías. Déjame te comento, que son reportaje, serie dramatizada, programa para niñas y niños Alas y Raíces, podcast periodístico y campaña institucional, que podríamos definirlo como 5 géneros que son fundamentales dentro de la producción radiofónica, que han marcado incluso un antes y un después dentro del mismo periodismo y la manera de hacer la radio dentro de esta institución. Será en el mes de septiembre cuando se lleve a cabo un amplio programa en torno a la radio. Además, se va a realizar de manera presencial en septiembre próximo, en la primera semana, teniendo Tlaxcala, al estado de Tlaxcala y a la ciudad en particular como sede, donde se va a ofrecer un amplio programa académico, mesas de análisis, conferencias y sobre todo el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, que junto con este concurso Bienal Internacional de Radio. Todos los detalles del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas de la 14 Bienal Internacional de Radio están disponibles en el sitio electrónico de Radio Educación. La convocatoria para el concurso permanecerá abierta hasta el 31 de mayo de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esta propuesta que vamos a ver busca celebrar e impulsar la creación escénica. Y de manera particular tener eco en diversas entidades del país. Enriquecer, diversificar y visibilizar la vasta producción teatral que se desarrolla en el territorio nacional es una de las misiones primordiales que la Secretaría de Cultura Federal ha encomendado al Centro Cultural Helénico. Entre las acciones que la institución ha desplegado para hacer cumplir ese deber, destacan sus convocatorias de alcance nacional que impulsan de alguna manera la descentralización de los apoyos a la cultura. Durante los próximos meses, el Helénico buscará estimular la creación escénica en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima y Veracruz, precisamente de la mano de los institutos y secretarías de cultura de cada entidad. Ha lanzado la convocatoria Premiación a Proyectos de Producción Escénica, que está dirigida a compañías o colectivos artísticos que tengan un proyecto de puesta en escena apto para todo público, destinado a presentarse en diversos foros y espacios al aire libre en los estados antes mencionados. Los grupos interesados deberán inscribir una puesta en escena de 30 a 90 minutos con temáticas y géneros libres, ya sea circo, pantomima, danza, interdisciplina, entre otros. La convocatoria para cada estado tiene sus particularidades, así como fechas de recepción de proyectos y anuncio de resultados distintas entre sí, por lo que es recomendable
que revise las bases, requisitos y detalles completos de la convocatoria en el sitio web del Centro Cultural Helénico o en las respectivas páginas del Instituto Cultural de Aguascalientes, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Veracruzano de la Cultura y la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Colima. Entre ángeles y arcanos, el arte puede ofrecer esperanza. Y es ahí cuando se enfrenta el destino del encierro. Mujeres y hombres privados de su libertad en San José el Alto, Querétaro, que forman parte del colectivo Gráfica Canera, comparten sus emociones, motivaciones y dolores en una serie de piezas que integran la exposición Tinta, Arcanos y Ángeles, trazando el destino del encierro. Gráfica Canera es un colectivo coordinado por el artista Andrés Huitrón que lleva la técnica de la estampa tradicional a los centros de reinserción social femenil y varonil de Querétaro. El objetivo es que las personas privadas de su libertad desarrollen sus habilidades artísticas. Tiene que ver con brindar herramientas tanto para la exploración de sí mismos, ¿no? en este ambiente, en el encierro, pero también de cómo el arte puede provocar a partir de la sensibilidad ciertas reflexiones sobre las razones que les llevaron a estar ahí. Son 2 tonos los que visten las paredes de la exposición Tinta, Arcanos y Ángeles, trazando el destino del encierro. El negro identifica las obras de la colección Ángeles Caídos, realizadas en el Centro Femenil, y el rojo, que contempla la colección Tarot Canero, con piezas desarrolladas en el Centro Varonil. Son mujeres y hombres los que comparten con los visitantes su reflexión en torno al bien y el mal, su postura frente al poder, su visión de la fortuna, la soledad, el abandono y la esperanza. Eso es lo que estamos buscando nosotros como artistas, expresar lo que hemos vivido, las estimas que siempre nos marcan como sociedad, pero dejarlas atrás, poder salir renovadas de ese lugar. El proyecto forma parte del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura Federal, que pone énfasis en las personas al margen de las políticas culturales y tiene un sentido de reinserción social. La Secretaría de Cultura está dando trabajo a las personas que se forman en el arte dentro de los centros penitenciarios para que compartan este saber con otras generaciones también de personas privadas de libertad. Las piezas que integran las colecciones Tarot Canero y Ángeles Caídos pueden visitarse durante marzo en el Museo Nacional de Culturas Populares. Hasta la próxima. Omar Portuondo se despide de los escenarios. Y no lo hace sin antes dejar una huella en la memoria. Acompañada por un cuarteto, Omar Portuondo ofrecerá una única presentación en el Teatro de la Ciudad, esto como parte de su gira mundial. Está incorporado el tema del feeling de Omar porque es un género que ella defiende y defendió mucho hace muchos años, en los años 50, 60, 70 y 80, con temas de Marta Valdés, con temas de José Antonio Méndez, Manzanero, tenemos un tema Manzanero para dedicarle el cariño que se merece, porque Amado Mara fue amiga personalmente de Manzanero, si algunos recuerdan, ella participó en un programa de televisión con Manzanero aquí, en México, Ciudad de México. Y tenemos un repertorio de bolero, que es un ciclo de bolero, como está acostumbrada a hacer. En esta ocasión, la cantante cubana interpretará un repertorio conocido como Feeling, en donde no ha incluido piezas de Silvio Rodríguez. Si todo sale bien, la gira podría ser grabada. Lo que sí es que pronto saldrá un disco de boleros. Bolero de la Vida que grabó con Gaby Moreno, que salió. Y estuvo en homenaje a Grammy el año pasado. Si la memoria no me falla. Tenemos temas que grabó con Rubén Blades, La Cigarra, que grabó con Susana Vaca, cosas así. Now, que la grabó ella con un tema en inglés que hizo muy famoso ella en los años 70 con un programa que se llamaba Now, el tema racial, y se retomó que ella lo hiciera. Y así se han hecho colaboraciones con algunos artistas y estábamos trabajando en poder sacar ese disco, que es un disco muy bonito. Tú me
Me has echado en el abandono. Noticias 22, Alberto Aranda. Han muerto todas mis ilusiones. Laura, ¿qué te parece si ahora viajamos a Tlaxcala? Me parece bien para conocer más de la técnica de bordado en una máquina de pedal. Delfino Reyes Arce creció en el seno de una familia de artesanos bordadores y desde muy temprana edad encontró una fuente de ingresos a través de su obra. Más tarde ya no era solo una actividad que le daría el sustento, sino una pasión que le llevaría a experimentar con los colores, las figuras y las formas. Hoy él es miembro de una de las 3 familias que han heredado la tradición más reconocida de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala, la técnica de bordado en máquina de pedal. Con eso trabajo, con eso matizo. Con eso pues hago los bordados. Realizo camisas, blusas, pues todo tipo de tela que se preste en el bordado. Se dibuja, se plasma sobre la tela y ya después hilo por hilo ir cambiándole los colorcitos. Se va uno imaginando qué color le queda. Conforme se fue apropiando de esta tradición, se le abrieron más puertas. El maestro Delfino ya no solo vendía su trabajo a nivel local, se dio a conocer en otras comunidades. A través del hilo, da vida a una gran cantidad de diseños y procura retratar el entorno natural que le rodea. Habla de la fauna, se puede decir de acá, de la Malintzin, porque yo vivo en las faldas de... San Isidro está ubicado en las faldas de la Malintzin, del volcán La Malintzin, ¿sí? Y entonces se relaciona con aves, mariposas, venaditos, incluso a veces hasta se llega a plasmar pues ardillitas. Aunque se ha encargado de difundir y capacitar a jóvenes, él mismo asegura que esta antigua tradición se ha perdido con los años, no por una falta de interés, sino por el poco valor que se les da a estas piezas que pueden tardar semanas e incluso meses en realizar. Aprenden. La situación es que ahora ya aprendí a bordar, ahora ¿dónde lo vendo? Llega la persona que quiere comprar, no, pues exageras, es caro, ¿sí? Una blusa, una camisa, porque la realidad no sabe en qué tiempo se realiza. Delfino Reyes Arce ha participado en el Encuentro de Arte Textil Mexicano Original, movimiento permanente que procura difundir y salvaguardar la producción de la comunidad artesanal mexicana. Sí, hemos participado, mi hija y yo. Entonces, es un lugar de venta, aparte pues nos ayudan con el viático, incluso hasta hospedaje. Entonces, ahora peor hubo pandemia, híjole, el artesano sufrió mucho. Pero gracias a ese programa, pues como que se recuperó uno tantito de lo económico. Si usted quiere adquirir alguna pieza elaborada por Delfino Reyes Arce, puede ponerse en contacto a través del perfil de Facebook que aparece en pantalla. Noticias 22, Rodrigo Peredo. En unos momentos, cine con Julio López. No se muevan de sus lugares, regresamos a Noticias 22. El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía, obedecer a la gente y no a los intereses de ningún gobierno. Por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos. Los priistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división. El PRI es un partido de alianzas y de palabra. Necesitamos de todas y de todos para salvar a México del peor gobierno de toda nuestra historia. PRI. Festival Contra el Silencio Todas las Voces. Ganadores 2022 presenta El Punto Firme. Bandit downtown aí. Antes, quanto tempo você está aqui no Ponto Firme? Aqui já estou 4 meses. Y El Arte del Antídoto. Què passa si un dia et mires al mirall i no et reconeixes? Vaig començar a mantenir diàlegs amb la Maria, qui pateix un trastorn límit de la personalitat. Cinema 22. Estreno. Programación especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. Jueves, 22:30 horas.
de la mano de Javier Aranda, Gaby Tlaseca, Kimberly Armengol, Jacaranda Correa y Álvaro Cueva. Un programa muy especial de Debate 22. Encontrarás un espacio para el diálogo, el análisis y el debate de diversos temas de carácter histórico, político, social, tecnológico y cultural. Debate 22, lunes a viernes, 21 horas. Amplia y variopinta la oferta de la marquesina cinematográfica, de lo que nos platica esta noche Julio López, que ya está con Laura Barrera del otro lado del estudio. Bueno, pues vamos a iniciar, Julio, que bueno que estás aquí para platicar de todos estos contenidos, con una premiación. Así es. Unos premios que han ido adquiriendo cada vez más fuerza, ¿no? Sí, los premios Platino, Laura, que celebran su 10ª edición y que esta mañana, a las 11 de la mañana, hora de España, dieron a conocer a los nominados de esta 10ª edición y, por supuesto, hay presencia mexicana. No es la más abundante, pero bueno, ahí estamos presentes, Laura, con proyectos muy interesantes. Prácticamente en todos los festivales importantes, ¿no? Así es. Y encuentros, premiaciones del mundo. Así es, pues los invito a ver de qué se trata justamente estas nominaciones y, por supuesto, qué mexicanos estarán participando. Con 14 nominaciones, Argentina 1985, del director Santiago Mitre, encabeza la lista de la 10ª edición de los Premios Platino. El filme argentino narra cómo un grupo de abogados llevan a juicio a reconocidos militares que participaron activamente en la dictadura militar argentina. Una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. ¡Viva México, cabrones! México se hace presente con Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu. El filme obtuvo 6 postulaciones, incluida Mejor Película y Mejor Director. ¿Qué vas a hacer tú? También tiene el mismo número de candidaturas el filme español Cinco Lobitos, de la cineasta Alauda Ruiz de Azúa. En el apartado de Mejor Película Documental, las 5 candidatas son la uruguaya Bosco, de Alicia Cano Menoni, la paraguaya Eami, de Paz Encina. ¿Se puede ser poeta en Cuba? La coproducción cubano-española El Caso Padilla, de Pavel Giró, la guatemalteca El Silencio del Topo, de Anaís Taracena, y la chilena Mi País Imaginario, de Patricio Guzmán. Las aspirantes a Mejor Película de Animación son la mexicana Águila y Jaguar, Los Guerreros Legendarios, de Mike R. Ortiz, la argentina El Paraíso, de Federico Moreno Bresser y Fernando Sariani, y las españolas Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, de Enrique Gatto, y Unicorns Wars, de Alberto Vázquez. Este año se revisaron más de 1000 producciones provenientes de los 23 países que conforman Iberoamérica. La gala se celebrará el próximo 22 de abril en el Palacio Municipal IFEMA en Madrid y podrá verse en México a través de la pantalla de Canal 22. Noticias 22, Julio López. Ya escucharon, 22 de abril, están muy pendientes porque aquí les vamos a tener absolutamente todos los detalles. Julio, y tenemos ahora una nueva película de Carlos Salces que pues es muy solvente como productor, como sonidista, como editor y desde luego también como director. Abarca muchos aspectos y ahora nos presenta una película, pues no sé si sea una ficción, ya nos contarás. Justamente, es una película de ficción, como ya lo decías, es muy solvente, ha trabajado como editor con grandes directores mexicanos, pero recordarás esta película, a mí me encanta Zurdo, ¿no? Claro, de este niño que jugaba a las canicas, ¿no? Ya los niños de nuestra actualidad ya no saben ni qué son las canicas, pero una película muy interesante que a partir de la mirada de los niños nos presentaba pues, la realidad de un pueblo, ¿no? Querían enfrentar a 2 niños jugadores de canicas y se hacía todo un relajo. Ahora también a través de la mirada de los niños nos habla de un tema mucho más sórdido, que es la desaparición de personas en México, ¿no? No les cuento más, vamos a ver qué nos dijo Carlos Salces.
Después de 20 años, el director Carlos Salces vuelve a filmar una película de ficción. Se trata del filme Volveré, que aborda el tema de la desaparición de personas. A mí lo que me importa son mis hijos y mi familia. Decidimos hacer esta película porque era un tema que teníamos que tocar, era un tema ineludible. Es un tema actual, pero lleno de tragedia, ¿no? Que es el tema de los desaparecidos. Hay que ir a buscar a Salvador. Ay, ¿ya para qué? El director no busca retratar la violencia. Lo que intenta es hacer un retrato íntimo de una familia que afronta esta adversidad y decide tomar acción en la búsqueda de respuestas. Salvador no está muerto. Mientras no haya un cadáver, está desaparecido. Como siempre, le escribí con Blanca Montoya, que es con quien coescrito mis películas. Y decidimos hacerla en mi casa, con mi familia, con mis animales, con mi entorno, ¿no? Y partir de la idea de qué pasaría si a mí me desaparecieran, ¿no? ¿Qué pasaría con mi familia? Y meternos en ese tema de la forma más íntima. Como lo hiciera en Zurdo y otras películas dentro de su filmografía, la mirada de los niños se vuelve muy importante en esta historia. Los niños para mí siempre han sido muy importantes en mi cine y son la esperanza, son también lo que nos salva muchas veces de nuestra propia solemnidad y de nuestra incapacidad a veces de imaginar nuevos mundos o de nuevas historias. Además de su estreno en Cineteca Nacional este 10 de marzo, Volveré forma parte del Festival Iberoamericano de Cine de Caracas. Noticias 22, Julio López. ¡Te mato! ¿Dónde está mi hermano? Bueno, vamos con una película ahora de cine noir, de cine negro, en torno a una tal Carmen Vidal. Así es, mujer detective. Bueno, de entrada ya está bien, ¿no? Ya hay en la actualidad películas, series, pero tradicionalmente pues son el personaje detective, que son el leitmotiv, el alter ego de muchos escritores, son personajes masculinos. Así es, y justamente eso es lo que es interesante de esta película uruguaya, que llega muy poco cine uruguayo aquí a nuestro país, ¿no? Y la verdad es que tuvimos una conversación muy rica con la directora, estaba justamente en Montevideo, hablamos de cómo se está de alguna manera también reinventando estos personajes que por antonomasia eran, como ya lo decía Laura, interpretados por hombres. Carmen Vidal, Mujer Detective, es una película uruguaya escrita, producida, protagonizada y dirigida por Eva Danz, que llegará a la cartelera comercial en México. Tomando cerveza casi todos los días. Y bueno, un poco eso. ¿Te parece entonces que podrás recetarme algo? Carmen Vidal, Mujer Detective, es una reversión, digamos, del cine negro, desde como una visión latinoamericana y moderna, digamos, la película transcurre ahora, y es la historia de una detective privada que tiene que luchar contra un senador criminal para vengar la muerte de su mejor amigo. Es común que en el cine negro las mujeres siempre interpretan a personajes desprotegidos, víctimas que necesitan ayuda. Carmen Vidal se sale de este estereotipo. También sabemos que tenés estrés postraumático. Y me interesaba mucho hacer como una detective privada mujer, que es algo que justamente no hay, y a la vez mostrarla como una mujer desalineada, que también tiene adicciones y qué sé yo, como un poco de construir también ese lugar que por ahí en el cine negro el rol de la mujer siempre es como el rol de la femme fatale. El filme retrata la ciudad de Montevideo en tonos grises, que evocan nostalgia y melancolía. Utilizaron para filmar la película un lente francés que le da un toque retro. Por otra parte, también una de las referencias estéticas, digamos, fue Aki Kaurismäki, las películas de él, que son finlandeses y es como muy parecido a Montevideo, Helsinki, lo que he visto, al menos en esas películas, tiene como ese mood muy parecido a Montevideo, y entonces esa fue como nuestra referencia para la paleta de colores. Sí, para pedir 2 mozzarella, una pizza y un fainá. Ese tipo de trámite acá no se hace. El filme tiene un poco de drama, mucho humor negro y, por supuesto, una buena carga de misterio. ¿Estás bien? Quedaste como frisé. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahora, ¿qué nos tienes, Julio? Es una película
que se llama Orfeo y que participa en un festival de cortometraje de género en Finlandia. Así es, siempre lo resaltamos y lo rescatamos, ¿no? Eso, ¿no? El talento mexicano está en todas partes brillando y por supuesto ahora se fueron hasta Finlandia, ¿no? Hasta Helsinki a participar en este encuentro cinematográfico. Es una producción de la ENAC, ¿no? El antiguo CUEC, pero la verdad es que están triunfando estos chavos, ¿no? Los recibieron justamente ahí en la Embajada de Finlandia porque no es común que lleguen producciones mexicanas a este encuentro cinematográfico. Tenía varios años que no ocurría esto, pero bueno, ahí están participando y ya en un par de días se presenta la película en este encuentro cinematográfico. Uno donde salgamos los tres. No te voy a firmar un acuerdo ahorita. La película Orfeo del director Roberto Telles participa en Tampere Film Festival, un encuentro cinematográfico en Finlandia. Orfeo es un cortometraje del género de horror que relata la historia de una influencer que es convencida por uno de sus seguidores de hacer un juego paranormal y streamearlo. El Tampere Film Festival es uno de los principales festivales de cortometraje del mundo y pues el hecho de que nos hayan seleccionado nos coloca dentro del 1% de proyectos que seleccionan. México no había estado en una edición en 6 años y nosotros como representantes, además de la UNAM, vamos por primera vez en como aproximadamente unos 15 años. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues el día de hoy vamos a hacer el streaming sorpresa que les había dicho. La película juega con los formatos de video y trata de replicar la experiencia de ver una transmisión en vivo por redes sociales. Okay. Utilizamos 3 o 4 cámaras distintas y pues sí, fue una mezcla de formatos muy diversa, lo cual de repente era complejo porque había partes que no existía la imagen, sino que era creada en la animación. Tal vez no, no es como lo que más predomina en la película, pero sí fue una mezcla de diferentes técnicas para poder llegar al resultado final. Sin ser su objetivo, Orfeo deja claro que seguir los retos virales o dejarse manipular en redes sociales puede ser algo peligroso. Esto la llevará a consecuencias que ni siquiera se imagina y a liberar sus demonios internos más profundos. Aún no tiene fecha programada para su estreno en México. Noticias 22, Julio López. Pues que le vaya muy bien como todo al cine mexicano, que siempre le deseamos lo mejor en estos festivales, un momento pues importante porque ahí se ven estas películas, hay posibilidades quizá de una distribución mucho más positiva para ellas. Por supuesto, ¿no? Y este fin de semana también hay que estar muy pendientes de los mexicanos que van a estar participando en la entrega de los premios Oscar. A preparar el smoking, Julio, ¿no? Como decía mi querido amigo Gustavo García. Siempre nos acordamos de eso, ¿no? A vestirse de smoking ese día, desde casita viéndolo, que va a ser tu caso y bueno, seguramente ya tienes preparada tu quiniela, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Obviamente hay que recordar que está participando Bardo de Alejandro González Iñárritu en un par de categorías, está también Alfonso Cuarón como productor de un cortometraje, está también participando como productor Julio Chávez Montes con esta película que se llama El Triángulo de la Tristeza, que está aspirando a ganar el premio a la mejor película y que tiene muchísimas posibilidades de hacerlo. Espero que sí suceda, ¿no? Pero hay Guillermo del Toro, evidentemente, justamente nada más en una categoría, ¿no? En una categoría de mejor animación, pero creo que ese es el ¿cómo se llama? El premio Oscar más cantado de esta entrega, ¿no? O sea, va a ser para él seguro, y si no renuncio. Bueno, no es para tanto. ¿Pero a qué renuncias, dinos? ¿A ver cine o a qué? A ver los Oscar. A ver sus próximas películas de Guillermo del Toro. A ver los siguientes premios, Oscar, ¿qué te parece? Exactamente. No se asustes, por favor, Julio. Sí. Pero bueno, tú, Rafa, ¿cuál es tu quiniela? No, mira, yo tengo lo que me gustaría que pasara
y lo que estoy seguro que va a pasar, hay una película multinominada que no me gustó, pero lo digo a título bueno, personal. que tiene muy buena crítica de pronto. Y si gana, que renuncie Julio, ¿no? Todo al mismo tiempo, en todas partes, nos referimos a esta película que, bueno, por la idea del multiverso, que es una idea muy contemporánea, aunque no es nada nueva, sí. Que ha tenido pues, comentarios positivos y mucho público. Y no nos explicamos mucho, ¿no? No entiendo de qué va, pero estaremos muy al pendiente y ya lo platicamos la próxima semana, Julio. Lo estaremos platicando con los ganadores. Pero sí, hay que preparar esa quiniela y pues nada de renuncias, ¿no? Oye, y a propósito de cine, el domingo, la invitación domingo, a las 8 de la noche, este domingo a las 8 de la noche, no se pierdan Marquesina 22 con Julio López, grandes invitados y como siempre lo más destacado del séptimo arte nacional e internacional. La invitación queda hecha, gracias Julio, y nos vamos a San Luis Potosí, que ultima los detalles para vestirse de artes escénicas. Tras 4 exitosas ediciones, el Festival Cuitólil se ha consolidado como una importante vitrina para las propuestas escénicas de todo el país, dirigidas a jóvenes audiencias, promoviendo así el acceso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a obras artísticas de calidad, mediante la creación de un espacio en el que puedan ejercer plenamente sus derechos culturales. En conferencia de prensa virtual, el Centro Cultural Helénico y el Gobierno de San Luis Potosí, a través de su Secretaría de Cultura, han lanzado hoy la convocatoria para integrar la programación artística de la 5ª edición de este encuentro, que tendrá lugar en diversos municipios del estado potosino del 26 al 31 de agosto. La convocatoria está dirigida a compañías y colectivos artísticos de toda la República. Luego de un proceso de selección de cerca de 2 meses, se seleccionarán 9 grupos nacionales y 1 con residencia en el estado sede San Luis Potosí, con la intención de que cada uno ofrezca 2 funciones durante el tiempo que dure el festival. Las agrupaciones provenientes del resto del país recibirán un premio de 65,000 pesos para cubrir los gastos que deriven de sus presentaciones, mientras que el grupo potosino seleccionado dispondrá de un premio de 20,000. La fecha límite de recepción de propuestas será el lunes 17 de abril a las 14 horas del Centro de México. La convocatoria completa se puede consultar en los sitios web de las instituciones participantes, donde también se podrán conocer los resultados a más tardar el lunes 29 de mayo. Esta noche en Debate 22 para hablar de diosas subterráneas, desaparición de mujeres en teatro. Jacaranda Correa recibe a la directora de escena e iluminadora Rocío Carrillo, a la actriz Beatriz Cabrera y al actor y cantante Alejandro Joan Camarena. No se pierdan esta charla al término de este espacio informativo. Y con esta recomendación nos vamos a una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Cinema 22 presenta Festival Voces contra el Silencio, Ganadores 2022. Digámosle basta a la contaminación de nuestro planeta. Un documental que permite descubrir experiencias que desafían el sistema, al considerar la energía como un bien común y un derecho para todas y todos. Vinieron algunos jóvenes a mostrar cómo se podía hacer lo de las energías alternativas con los paneles solares. Las empresas nos tienen el ojo puesto. La energía de los pueblos. Dirección, Maricón. Programación especial en el marco del Día Internacional de la Mujer. Viernes, 23:30 horas. Olivier es un agente inmobiliario tan arruinado que acampa en los apartamentos que se supone que está vendiendo. Lily, c'est l'agent aux pieds nus. La muerte de su madre trae consigo muchas sorpresas. Ta mère possédait un immeuble à Paris. Il y a une locataire. J'ai besoin d'un petit prêt. Atrapado entre el chantaje, las deudas y las amenazas, él tendrá que luchar por no perder la cabeza. Es quelqu'un de bien. J'essaye, mais ça marche pas toujours. El agente inmobiliario en Series Estelares, domingos, 21 horas. En MX Nuestro Cine están
Los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué hora son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Iniciar una novela con una acalorada discusión sobre poesía y anarquismo es un acto temerario. Y si la novela es policíaca, más aún. Solo un genio puede transitar con éxito al borde de ese abismo. Eso hizo Gilbert Keith Chesterton, un escritor que fue capaz de hacerse tolerar y aún desear, como escribió Alfonso Reyes, por un periódico cuyas ideas invariablemente atacaba en sus artículos. El hombre que fue jueves es una novela policíaca donde la reflexión metafísica, el humor, el asombro y la paradoja son constantes. Esta novela policíaca llena de enredos nos lleva a reflexionar sobre el anarquismo, el poder, el bien, el mal, en medio de paradojas cuyo objetivo, nos dice Sime, uno de sus principales protagonistas, es hacernos recordar alguna verdad olvidada. Con la exageración y el contraste, Chesterton nos hace ver. Sime, reclutado por un líder anarquista, es un agente encubierto de Scotland Yard. No es el único, por cierto, y su reclutador, Domingo, lo sabe. Lunes, martes, miércoles, viernes y el propio jueves solo son peones movidos en el tablero por la mano de Domingo. El hombre que fue jueves en la edición del Fondo de Cultura Económica es una delicia. La traducción es de Alfonso Reyes y el prólogo también. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Ahora, ¿qué les parece si echamos un vistazo a la extensa red de museos poco conocidos de Los Ángeles? Existe una ciudad que, además de albergar a museos de gran relevancia, tiene una extensa e importante red, poco visible, de cientos de museos pequeños, que atiende a audiencias de nicho, como por ejemplo, la historia de Hare Krishna, la historia de las artes marciales, de Armenia, de la oleicultura, que es el cultivo del olivo, y de plantas oleaginosas, los árboles de cítricos, la etnia garifuna del Caribe, el Ejército de Salvación, la patineta, los tatuajes, los aviones, los automóviles, los conejitos, los tenis, la tecnología jurásica. Hablamos de la ciudad de Los Ángeles, al sur de California, que de acuerdo con The New York Times, en la última década ha emergido como un centro global de las artes. Esta red de museos pequeños refleja las idiosincrasias y los intereses especializados de sus fundadores, pero además es una ventana hacia la diversidad étnica, cultural e histórica que define a la California sureña y que refleja la expansión de la escena artística, la cual comenzó en los 70s. Muchos de estos espacios alternativos, los cuales han transformado LA, son poco conocidos porque tienen horarios raros o porque apenas anuncian su existencia o porque son proyectos nacidos de la pasión de una o dos personas. Como sea, estos lugares no buscan atraer a un mercado masivo, pero sí constituyen el núcleo cultural del sur de California. Y mientras que 1,100 museos de todo el país están acreditados por la Alianza Norteamericana de Museos, de los cuales 76 están en California y 10 en la ciudad de Los Ángeles, este organismo estima que existen 30,000 a lo largo de Estados Unidos, pero que la mayoría no se ha sometido al proceso de acreditación porque se requiere una estructura formal y la declaración de la misión, lo cual puede resultar intimidante para este tipo de espacios, subrayó The New York Times. Al final de cuentas, lo importante es que para muchos grupos étnicos, galerías y museos representan un espacio de orgullo y un modo de expresar su cultura y creatividad. Valdría la pena hacer un recorrido por esta extensa red de museos poco conocidos, ¿no cree?
Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Bueno, también en la Ciudad de México hay una enorme cantidad de pequeños museos poco conocidos que vale la pena recorrer. En tanto nos vamos a dar una vuelta por allá a Los Ángeles. Y ahora vamos a ver qué recomendaciones nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Tsao. Adelante, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Esta vez les voy a recomendar una película clave del cine mexicano de los 70. Se trata de La Pasión según Berenice, que es ciertamente una de las mejores realizaciones de Jaime Humberto Hermosillo, si no es que la mejor. Situada en su natal Aguascalientes, la película se centra en el personaje epónimo, una mujer viuda, sola, que cuida a su anciana madrina, una mujer usurera, cuando la visita de un hombre capitalino que seduce a Berenice despierta en ella ambiguos e inquietantes sentimientos. Se trata nada menos que de uno de los personajes femeninos más complejos en la historia del cine mexicano, una figura con la que el realizador estaba profundamente identificado y de ahí la convicción de lo que se muestra. Su liberación final será una victoria literalmente pírrica. Además, la interpretación notable de Marta Navarro le aporta una dosis adicional de ambigüedad. En 1976, La Pasión según Berenice fue premiada justamente con los Arieles a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actuación Femenina y Mejor Guión. No se la pierdan, pasa mañana viernes 10 de marzo a la medianoche. Es un poco tarde, pero bien vale la pena. La Pasión según Berenice. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, mi estimado Leonardo, un abrazo. Y ahora les platicamos que la Compañía Nacional de Ópera rescata el mito y nos comparte una historia de amor destinada a la inmortalidad. Todos en algún momento hemos perdido a un ser querido y levantado la voz preguntando a alguna divinidad ¿por qué? Lo mismo le pasó a Orfeo, que perdió a su esposa Eurídice. Trata justamente este mito que ha emocionado a todas las épocas, porque finalmente es una historia de amor y muerte. Yo creo que todos vivimos en algún nivel con el horrible temor de que alguien que adoramos muera, y entonces, ¿qué hacer entonces de nuestras vidas? Y justamente de eso se trata esta obra, de cómo procesar la muerte de alguien muy querido. Entonces, el viaje de Orfeo al inframundo para recuperar a Eurídice, pues es un viaje, a mi juicio, interno para tratar de aceptar algo que es casi imposible de aceptar. Esta ópera fue estrenada en 1762. Años después fue el mismo Gluck quien realizó una segunda versión en 1774. Lo que podremos ver en el Palacio de Bellas Artes será la primera versión. Gluck quería con esta obra transitar del barroco al clasicismo e incluso proponer más allá todavía del clasicismo. Esta es una obra que efectivamente tiene un poco de todo, engloba estas grandes leyendas del barroco, pero al mismo tiempo transitando a un lado más humano, más nostálgico. Es una partitura excepcional. Es una música interesante porque, digamos, está a medio camino entre la ópera barroca y el periodo clásico. Gluck tenía muchas ideas muy revolucionarias para su época de hacia dónde ir con la ópera. A él le parecía que estos excesos del virtuosismo de los intérpretes de su época tenían que cesar en favor de una estructura que funcionara, que estuviera al servicio de la historia y de la resonancia emocional de las historias. Las funciones de la ópera Orfeo y Eurídice serán del 12 al 16 de marzo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Es una ópera complejísima de abordar, sobre todo desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de encontrarle a Gluck su sonido, su mensaje, su identidad estética, ¿no? Como hemos hecho desde que asumí con mucho orgullo la titularidad de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, me quiero acercar a interpretaciones fidedignas, que sean realmente un claro vehículo para hablar de la personalidad y del origen del sonido de los compositores. Noticias 22, Alberto Aranda.
Antes del corte, los invitamos a ser testigos del regreso triunfal a los escenarios del Met, de la que es considerada la obra maestra de Richard Wagner, Lohengrin, que se va a transmitir en vivo este sábado 18 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio Nacional. Nuestros amigos del Coloso de Reforma nos obsequian 5 cortesías dobles para las primeras personas que envíen un correo a la dirección que aparece en pantalla, noticias22@canal22.org.mx. Oye, está genial. Y conste que le estamos avisando con anticipación, eso es de este sábado en 8, vale la pena, las transmisiones son además con la más alta calidad de video y de sonido, el elenco que se reúne en el Met de Nueva York es de primerísimo orden y es una ópera que vale la pena acercarnos, y más si estén involucrados, si les gusta el arte lírico. Wagner no es un compositor fácil, pero yo creo que Lohengrin es una excelente oportunidad para aproximarnos a la propuesta musical de este genio alemán que vivió entre 1803 y 1887, que ya, bueno, no me provoquen porque nos estamos hablando de Wagner. No paramos. En los entreactos, además, hay entrevistas con los cantantes, con gente de la producción. Vamos a poder ver el backstage, el detrás, digamos, del escenario, que también es riquísimo. Ahí está, empiecen a escribir en este momento para ir a ver al Auditorio Nacional Lohengrin de Wagner desde el Met de Nueva York. Una pausa. Volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. La música, las artes plásticas y demás expresiones culturales son un vínculo con los jóvenes para provocar y fomentar el gusto por la lectura. Estamos con la X en la frente y le invitamos a acompañarnos. Javier Aranda Luna y Gretel Luengas presentan Con la X en la frente, México en la cultura y la cultura en México. Sábados, 19 horas. Un espectáculo sobre Sor Juana Inés de la Cruz y la monja alférez, presentado por una de las artistas que ha creado un estilo único. Festival Internacional Cervantino 2022. Astrid Haddad, La Pluma o la Espada. Programación especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Sábado, 22:30 horas. Estamos listos aquí en el estudio de Debate 22 porque nos visita la organización Secreta Teatro para hablar de la obra Diosas Subterráneas. Joan Camarena, Beatriz Cabrera y Rocío Carrillo, su directora. ¿De qué va la obra, Rocío? Las Diosas Subterráneas cuenta una historia de mujeres desaparecidas por la trata. Habla de madres despojadas de sus hijas y de hijas que son recuperadas gracias a la fuerza de la colectividad. Pues todos los detalles aquí en las 9 de la noche en Debate 22. Les esperamos. Hoy, 21 horas. La primavera se asoma entre notas de poesía. Este fin de semana vuelve el Festival Poesía por Primavera al Callejón San Jerónimo del Centro Histórico. Encuentro organizado por Antonio Calera Grobet y Melissa Arzate Amaro. La intención principal es el encuentro de lo mejor que hay en la literatura y el pensamiento de nuestro país en las calles de la Ciudad de México. Es una fiesta de la palabra a la cual puede acudir cualquiera y esto no tiene ningún costo, no se cobra ninguna entrada, no hay un filtro de ninguna naturaleza porque sucede en el espacio público. Poesía por Primavera cumple 12 años de historia. No obstante, el confinamiento por la pandemia obligó a los organizadores a omitir una edición. Así que este 2023, entre versos y estrofas, celebrará su 11ª entrega. Natalia Toledo, Eduardo Milán, Coral Bracho, Pura López Colomé y Rocío Cerón son algunas de las personalidades que tendrán presencia en este evento al pie de la hostería La Bota.
poetas, ensayistas, cronistas, filósofos, filólogos, narradores, y platicar directamente con ellos si es que así lo quiere, interactuar directamente con la oferta editorial que hay allí, y es un evento autofinanciado, autogestionado, sin ninguna injerencia de instancia alguna, pública o privada. No somos un intermediario, es decir, somos una especie, no me encanta la palabra, pero permíteme usarla así, de facilitadores de la apertura de ese canal. Como es costumbre, Poesía por Primavera también es un lugar de encuentro para la música y otras disciplinas. Habrá sesiones de rap con la agrupación La Otredad, flamenco con La Forja y sones con Toque Bulanga. La programación incluye un homenaje a la obra de Javier Raya y al recientemente fallecido David Huerta. El público puede asistir al festival a lo largo del fin de semana a partir de la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta noche rendimos un recuerdo a la memoria de Gilberto Owen. Junto a personalidades literarias de la estatura de Carlos Pellicer, José Gorostiza y Jaime Torres Bodet, el escritor sinaloense Gilberto Owen formó parte de ese grupo de poetas que se dio a la tarea de crear la vanguardia literaria en el México de principios del siglo XX. Sin embargo, a diferencia de sus colegas de la generación de los contemporáneos, su vida errante y su obra literaria relativamente breve y dispersa lo convirtieron en un poeta olvidado. En ocasión del aniversario 71 de su deceso, ocurrido en 1952 cuando ostentaba el cargo de cónsul en la ciudad de Filadelfia, recordamos al autor responsable de títulos como La llama fría, donde rompió con la estética realista que comenzaba a imponer la novela de la Revolución Mexicana, Novela como nube, obra narrativa de carácter lírico en donde el principal protagonista es el lenguaje, y Perseo vencido, la que es sin duda su obra cumbre. Ausencias, familias, fracturas y crisis sociales complican el panorama durante el eterno verano de la guerra. Una familia, la madre ama de casa, el padre dueño del Chicago, un prostíbulo en donde se comercializa todo lo que se pueda, y Saúl, hijo de este matrimonio que se enlista en el ejército para lograr el cariño y la aprobación de su padre. Este es el núcleo central de la obra El eterno verano de la guerra. ¿Te veías tan feliz? Habla sobre las familias fracturadas, la violencia intrafamiliar, la ausencia de padre en las familias mexicanas. Y también habla de la trata, de la prostitución, de los migrantes, pero todo esto no de una forma directa y realista. Es muy simbólica, muy metafórica. El texto no es coloquial, es bastante depurado. Es tan bonito que podría ser una mujer. El tema de la guerra más que nada resulta, aunque hay un chico que va a la guerra y regresa, resulta un tema muy metafórico también, ¿no? Las guerras internas, dentro de la familia, dentro de los lugares de trabajo y dentro de uno mismo. Todos tenemos una sombra y luchamos por conocerla y contenerla y en el mejor de los casos encaminarla para bien, pero también se nos sale para mal. ¿Quieres un cigarro? Saúl regresa de la guerra, pero lo hace con un fuerte daño. Su padre reniega de él porque ni siquiera fue capaz de conseguir una medalla. Una prostituta que fue vendida por una botella de Bacardí cuando tenía 14 años y que ahora, al verse vieja, enrola a su sustituta. Son algunos de los personajes creados por Hugo Alfredo Hinojosa para confrontar nuestra humanidad, caridad y empatía hacia el otro. Los personajes son claroscuros completos, están llenos de contradicciones. Y entre más contradicción hay en un personaje, más humano es. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué me produce compasión ver a estos personajes tremendos que hacen cosas atroces? Porque también tienen un lado de humanidad lastimada. Y su humanidad es lo que nos hace tener compasión, tener empatía. ¡Excelente!
El eterno verano de la guerra, obra en donde se nos muestra el submundo de la condición humana, en donde hay cabida para el infierno y el paraíso, se presenta en el Teatro Salvador Novo hasta el 16 de abril. Noticias 22, Alberto Aranda. Emprendedor. Mi madre no es... Bueno, pues nos vamos con música. El 9 de marzo de 1910 nace en Pennsylvania Samuel Barber, gran compositor que, bueno, lo mismo hacía ópera, como la ópera vanesa, también tiene